A las 6:47 de la mañana, el titular apareció sin contexto, sin firma y sin fuente visible. No estaba acompañado de fotografías nuevas ni de un comunicado oficial. Solo una frase, escrita en una mezcla extraña de idiomas, que parecía diseñada para atravesar fronteras y algoritmos sin levantar sospechas inmediatas. Hace una hora. El trágico final de Estela Navarro. Su hija confirma entre lágrimas la desgarradora noticia. Durante los primeros minutos, pasó desapercibido. Fue compartido en grupos cerrados, reenviado por cuentas automatizadas y reproducido por pequeños portales de agregación de noticias cuyo modelo de negocio no depende de la veracidad, sino de la velocidad. En menos de una hora, el nombre de Estela Navarro volvió a circular con una intensidad que no se veía desde hacía más de una década. Estela Navarro no había muerto públicamente. Tampoco había anunciado su retiro. Simplemente dejó de estar. En el archivo de los medios, su última entrevista formal databa de 11 años atrás. Una conversación breve, cuidadosamente editada, donde habló de cansancio, prioridades personales y una pausa indefinida. No hubo escándalo. No hubo lágrimas. No hubo despedidas multitudinarias. Para el ecosistema mediático, eso fue un problema. La industria del entretenimiento no tolera los vacíos. Cuando una figura pública desaparece sin explicación clara, el relato no se suspende, se transforma. El silencio se convierte en sospecha, y la sospecha, tarde o temprano, en narrativa. A las 7:03, un programa matinal mencionó el titular con cautela. A las 7:11, otro lo repitió sin el aviso de información no confirmada. A las 7:18, una cuenta verificada escribió: estamos investigando. La maquinaria se activó como siempre lo hace. Productores llamando a productores, redactores buscando declaraciones antiguas para reciclar, editores pidiendo algo emocional para acompañar la nota. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero todos sabían que algo debía haber pasado. En la lógica del espectáculo, la ausencia de datos no frena la cobertura, la acelera. El titular incluía un elemento clave: con Guy va Cook. La hija lloraba. La hija confirmaba. Ese detalle, no verificado, fue suficiente para otorgar al rumor una pátina de autenticidad. Porque en el imaginario colectivo, el llanto familiar funciona como certificado de verdad. La hija de Estela Navarro había evitado históricamente los medios. No concedía entrevistas, no asistía a alfombras rojas, no opinaba en redes sociales. Su nombre apenas aparecía en notas de contexto, siempre acompañado de frases como vida privada o fuera del medio. Precisamente por eso, el titular resultaba tan efectivo. Colocaba en el centro a la única figura que nunca había querido estar ahí. Mientras el rumor crecía, los medios comenzaron a desempolvar material antiguo. Fotografías de conciertos, fragmentos de entrevistas, titulares de otros tiempos. Todo servía para construir una cronología apresurada que condujera, inevitablemente, a un final. Se habló de presiones, de contratos abusivos, de enfermedades nunca confirmadas, de supuestos conflictos familiares. Nada nuevo, nada probado. Pero en el lenguaje periodístico mal entendido, la acumulación de hipótesis puede parecer investigación. En redes sociales, la reacción fue inmediata y emocional. Mensajes de despedida, videos con música melancólica, frases como «siempre lo supe» o «la industria la destruyó». Pocos se preguntaron si la información era cierta. Muchos compartieron antes de leer. Casi nadie esperó confirmación. La tragedia, real o no, funcionaba mejor si se aceptaba sin preguntas. Esa fue la única pregunta verdaderamente importante, y la única que nadie parecía dispuesto a investigar con calma. No había registros recientes, no había comunicados, no había movimientos financieros ni legales que indicaran un hecho extraordinario. Solo silencio. Pero en el periodismo de celebridades, el silencio rara vez se interpreta como normalidad. Se interpreta como señal,
Varios medios aseguraron haber intentado comunicarse con la familia. Ninguno mostró pruebas. Algunos hablaron de fuentes cercanas, una expresión que, en este tipo de coberturas, suele significar nadie dispuesto a dar la cara. Mientras tanto, el titular original seguía circulando intacto, reproducido miles de veces, traducido automáticamente, despojado de cualquier advertencia. Ya no importaba su origen, ya no importaba su veracidad. El relato estaba en marcha. Toda celebridad, tarde o temprano, es empujada hacia un desenlace. La narrativa exige un cierre, incluso si la vida real no lo ofrece. El éxito necesita una caída. El silencio necesita una explicación. Y el público necesita una emoción clara para consumir. El supuesto final trágico de Estela Navarro cumplía con todos los requisitos: misterio, familia, lágrimas, confirmación implícita. Era una historia perfecta. Precisamente por eso resultaba peligrosa. En las redacciones nadie preguntó lo esencial. ¿Es cierto? ¿Quién lo afirma? ¿A quién beneficia esta versión? Las preguntas incómodas quedaron fuera del encuadre. En su lugar, se optó por el relato emocional, por la especulación disfrazada de análisis, por la repetición como forma de validación. El periodismo no inventó el rumor, pero lo amplificó, y al hacerlo, lo volvió real para millones de personas. A media mañana, un pequeño portal publicó una frase que pasó casi inadvertida. Hasta el momento, no existe confirmación oficial del fallecimiento de Estela Navarro. Era técnicamente correcta y completamente irrelevante frente al ruido. Cuando la narrativa ya se instaló, las aclaraciones llegan tarde. Lo que comenzó como un titular anónimo se transformó en un caso. No por lo que decía, sino por lo que revelaba: la fragilidad de la verdad cuando se enfrenta a la lógica del espectáculo. Estela Navarro, viva o no, presente o ausente, había sido convertida otra vez en producto. Su hija, real o imaginada, en prueba emocional. Y el público, en consumidor de una tragedia no verificada. Este no era el final de la historia. Era apenas el inicio. Desde primeras horas de la tarde, los buscadores de imágenes, los programas de espectáculos y las redacciones digitales comenzaron a rastrear cualquier fotografía disponible. No importaba la fecha, no importaba el contexto, bastaba con que fuera reconocible, emotiva, reutilizable. Una imagen borrosa, tomada años atrás en un aeropuerto, comenzó a circular con un pie de foto ambiguo. La hija de Estela Navarro, visiblemente afectada. No estaba llorando, no era reciente, pero funcionaba. El titular original afirmaba que la hija confirmaba la noticia. Ningún medio pudo mostrar un audio. Ninguno citó una entrevista. Ninguno publicó un comunicado oficial. Aún así, las frases comenzaron a aparecer, siempre atribuidas a fuentes cercanas o personas del entorno familiar. Está destrozada. No puede hablar. Pidió respeto. Cada una de esas frases cumplía una función narrativa precisa: cerrar la posibilidad de preguntas. Porque cuando alguien no puede hablar, nadie espera pruebas. Hasta ese día, la hija de Estela Navarro había sido una figura deliberadamente ausente del espectáculo, no por misterio, sino por decisión. Su nombre no aparecía en contratos, no figuraba en escándalos, no opinaba sobre la carrera de su madre. Pero el rumor no respeta trayectorias, solo necesita vínculos. En cuestión de horas, fue convertida en la heredera emocional, la voz autorizada, la confirmación humana de un hecho que aún no estaba demostrado. No habló, no apareció, y sin embargo, fue citada en decenas de titulares. En el periodismo de celebridades, el llanto es un recurso probatorio. No necesita contexto ni explicación. Basta con mencionarlo. Entre lágrimas, rota de dolor, visiblemente afectada. Estas expresiones se repitieron con una precisión casi industrial. Nadie explicó cuándo lloró, dónde, frente a quién. Nadie lo consideró necesario, porque el llanto no se verifica, se asume. A medida que avanzaba el día,
Algunos reporteros intentaron localizar a la familia, no para confirmar los hechos, sino para obtener una reacción. La lógica era simple. Cualquier gesto podía convertirse en titular. Una llamada no respondida, un mensaje en visto, un perfil privado en redes sociales. Todo fue interpretado como señal de tragedia. El silencio, otra vez, fue presentado como confirmación. Programas de opinión comenzaron a llenar el vacío informativo con interpretaciones. Psicólogos improvisados hablaron del duelo anticipado. Especialistas en espectáculo analizaron la carga emocional de ser hija de una leyenda. Nadie explicó por qué se estaba hablando de duelo. La narrativa ya había avanzado demasiado como para retroceder. En redes sociales, los comentarios cambiaron de tono. Ya no bastaba con despedirse de Estela Navarro. El público quería ver a la hija, escucharla, confirmar con sus propios ojos lo que ya había decidido creer. Algunos mensajes fueron explícitos. Que dé la cara. Debe decir algo. Nos debe una explicación. La tragedia había dejado de ser privada incluso en la ficción. El caso reveló una de las tensiones más profundas del periodismo de celebridades. La idea de que la fama se hereda, y con ella, la obligación de explicar, confirmar y sufrir en público. La hija de Estela Navarro no había elegido ese rol, pero el relato se lo impuso. No importaba si era cierto, importaba que encajara. Entrada la noche, un medio publicó una nota con una frase cuidadosamente redactada. Según versiones no oficiales, la hija de Estela Navarro habría confirmado la noticia en un entorno privado. Era una afirmación imposible de comprobar, y por eso mismo, imposible de desmentir. El rumor se protegía a sí mismo. En ninguna redacción se discutió seriamente si era legítimo utilizar a una persona que no había hablado como pilar narrativo de la historia. El dilema ético fue desplazado por la urgencia del cierre, por la competencia de clics, por el miedo a quedar fuera de la conversación. El periodismo no solo informa, también decide a quién expone. Al final del día, la hija de Estela Navarro ya no era una persona concreta. Era un símbolo. El símbolo del dolor auténtico frente al espectáculo. El símbolo de la confirmación emocional frente a la ausencia de datos. Y como todo símbolo, fue simplificada, reducida y utilizada. Nadie explicó que no existía documento alguno. Nadie aclaró que no había declaración directa. Nadie recordó que el silencio también puede ser normalidad. La historia avanzó sin esas precisiones. Incluso en la ficción hay consecuencias. La exposición constante, la presión social, la exigencia de una reacción pública generan un impacto real en quienes son arrastrados a la narrativa. La hija de Estela Navarro fue convertida en noticia sin haber hecho nada, y eso, en el ecosistema mediático actual, es suficiente para marcar una vida. Al cierre de la jornada, el rumor no había sido confirmado ni desmentido oficialmente, pero ya había cumplido su función. Generar tráfico, conversación, emoción. La audiencia estaba exhausta, los medios satisfechos, la verdad todavía ausente. Cuando el presente no ofrece respuestas, el periodismo de celebridades hace lo que mejor sabe hacer: reconstruir el pasado con intención retrospectiva. No para entenderlo, sino para que encaje con el desenlace que ya ha sido decidido de antemano. Así ocurrió con Estela Navarro. En las horas posteriores a la explosión del rumor, comenzaron a circular artículos titulados "Las señales que nadie quiso ver", una vida marcada por el sacrificio o el precio de la fama. Todos compartían un mismo punto de partida: la idea de que el supuesto final trágico no era un accidente, sino una consecuencia lógica. Nada resulta más convincente que una historia que parece inevitable. Durante años, la carrera de Estela Navarro fue presentada como un ejemplo de éxito sostenido. Discografía prolífica, reconocimiento del público, una imagen cuidadosamente construida de profesionalismo y sobriedad. Pero en este nuevo relato, ese mismo éxito fue reinterpretado como carga. Las giras ya no eran logros, sino explotación. Los contratos ya no oportunidades, sino trampas.
El silencio voluntario, ahora, se convertía en señal de derrota. No se añadieron datos nuevos. Solo se cambiaron los adjetivos. A partir del segundo día, comenzaron a emerger testimonios retrospectivos. Antiguos colaboradores, supuestos amigos, técnicos anónimos, personas que nunca antes habían hablado, pero que ahora parecían recordar con claridad episodios oscuros. Siempre estuvo sola. La industria no la cuidó. Había cosas que no se podían decir. Ninguna de estas frases podía ser verificada, pero todas contribuían a reforzar la sensación de que el desenlace era previsible. En el periodismo narrativo mal utilizado, la memoria selectiva funciona como prueba. Uno de los recursos más recurrentes fue la insinuación de problemas de salud. No se mencionaron diagnósticos, no se citaron médicos, no se mostraron documentos, solo insinuaciones. Se habló de largos periodos de agotamiento, de tratamientos discretos, de recomendaciones médicas ignoradas. La enfermedad, incluso cuando no se nombra, tiene un efecto poderoso e introduce gravedad sin necesidad de confirmación. Otro eje del relato fue la idea de un contrato injusto que habría marcado el destino de Estela Navarro. Algunos medios afirmaron que había firmado acuerdos abusivos en su juventud, que nunca logró romper del todo. Ningún contrato fue mostrado. Ningún abogado fue citado. Ninguna demanda fue registrada. Pero la historia funcionaba porque respondía a un arquetipo conocido: la artista atrapada por la industria. Cuando un relato coincide con lo que el público espera, rara vez se le exige evidencia. El retiro progresivo de Estela Navarro fue reinterpretado como aislamiento forzado. Su desaparición de los escenarios dejó de ser una decisión personal y pasó a ser leída como consecuencia de una exclusión. El hecho de que no hubiera denuncias, comunicados ni conflictos públicos fue presentado como prueba de silencio impuesto. En esta lógica, no hablar también se vuelve sospechoso. Los medios comenzaron a ordenar la vida de Estela Navarro como una secuencia de advertencias, entrevistas donde parecía cansada, pausas entre discos, cambios de tono en sus presentaciones. Cada gesto fue resignificado. La cronología no buscaba fidelidad histórica, sino coherencia emocional con el supuesto final. En redes sociales, los seguidores hicieron su parte. Recuperaron fragmentos de canciones, frases sueltas, declaraciones antiguas y las reinterpretaron a la luz del rumor. Versos que antes hablaban de amor, ahora parecían despedidas. Silencios que antes pasaban inadvertidos se convertían en gritos. El archivo colectivo se reorganizó para confirmar la tragedia. Hubo datos que no se ajustaban al relato. Proyectos inconclusos, conversaciones recientes con conocidos, señales de actividad cotidiana. Pero esos elementos fueron descartados por irrelevantes o contradictorios. En una historia bien cerrada, las inconsistencias molestan. El ejercicio de reinterpretar el pasado a partir de un final no confirmado es una de las prácticas más peligrosas del periodismo de celebridades. No solo distorsiona la verdad, sino que construye una lógica falsa de inevitabilidad. La tragedia deja de ser un hecho que debe probarse y se convierte en la conclusión obligatoria de una vida narrada a conveniencia. En este punto, Estela Navarro ya no era una figura compleja. Era un personaje, un símbolo de sacrificio, de abandono, de fragilidad frente al sistema. Su individualidad desapareció bajo capas de interpretación. El periodismo dejó de preguntar quién fue realmente y pasó a explicar por qué tenía que terminar así. Nadie recordó momentos de plenitud. Nadie citó proyectos personales exitosos fuera del foco. Nadie habló de elecciones conscientes. La narrativa necesitaba una sola dirección, hacia abajo. Una de las frases más repetidas fue: "Ahora todo tiene sentido". Es una frase peligrosa, porque cuando todo parece encajar, es cuando menos se cuestiona. El pasado se convirtió en una colección de pistas falsas, ordenadas para justificar un presente no comprobado. Algunas voces, minoritarias, intentaron frenar el relato.
recordaron que no había confirmación oficial, que la reconstrucción era especulativa, que el respeto debía preceder al análisis. Fueron ignoradas. En el ecosistema del espectáculo, la cautela no genera audiencia. Al finalizar el tercer día, el relato estaba completo. Si la confirmación llegaba, todo encajaría. Si no llegaba, el daño ya estaba hecho. La historia de Estela Navarro había sido reescrita para adaptarse a un final que todavía no existía. Y cuando eso ocurre, la verdad deja de importar. A estas alturas, el rumor ya no era un error aislado ni una exageración espontánea. Era un sistema en funcionamiento, un engranaje compuesto por plataformas, programas, redacciones, anunciantes y audiencias que, sin necesidad de coordinación explícita, avanzaban en la misma dirección. El caso de Estela Navarro permitió observar con claridad cómo opera la maquinaria del escándalo. No necesita certezas, solo estímulos. No exige pruebas, solo emociones. No busca verdad, sino continuidad. Detrás de cada titular ambiguo había una razón concreta: el tráfico. Detrás de cada repetición, un algoritmo. Detrás de cada exclusiva, una carrera contra el tiempo. La economía de la atención no premia la verificación, premia la velocidad. En ese contexto, detenerse a confirmar un dato no es prudencia, es desventaja competitiva. El rumor sobre Estela Navarro se convirtió en una oportunidad perfecta. Tenía nombre conocido, un elemento familiar, una supuesta tragedia y una ausencia que podía rellenarse con especulación. Los espacios televisivos de opinión fueron los primeros en convertir la incertidumbre en contenido. No afirmaban los hechos, pero los discutían como si fueran plausibles. Esa ambigüedad calculada les permitía avanzar sin asumir responsabilidad. Si esto es cierto, de confirmarse, todo indica que las condicionales funcionaron como salvoconducto ético. Se hablaba de todo sin afirmar nada, pero el efecto era el mismo. La tragedia se normalizaba. En los paneles de debate, Estela Navarro fue juzgada sin expediente. Se analizaron sus decisiones, su carácter, su retiro. Se le atribuyeron emociones, miedos y errores. Nadie en la mesa la conocía. Nadie había hablado con ella. Pero todos tenían una opinión. El formato exige posiciones claras, no dudas. Y la duda, cuando aparece, se edita. Mientras tanto, los portales digitales multiplicaban el contenido a partir de sí mismos. Una nota citaba a otra. Un titular se reproducía con ligeras variaciones. El origen se diluía hasta desaparecer. En pocos días, era imposible rastrear quién había publicado primero la información, pero eso ya no importaba. El volumen había reemplazado a la fuente. La repetición creó la ilusión de consenso. Las plataformas sociales actuaron como amplificadores y aceleradores. Cada interacción reforzaba la visibilidad del tema. Cada comentario emocional era interpretado por el algoritmo como señal de relevancia. La tragedia, real o no, se volvió tendencia porque funcionaba bien. Las redes no distinguieron entre información y especulación, solo midieron impacto. En este ecosistema, la figura del periodista clásico quedó relegada. En su lugar, emergieron creadores de contenido que reaccionaban, opinaban y narraban sin obligación de contrastar datos. Sus videos no informaban, interpretan, no investigaban, conectaban emociones. Y el público, cansado de matices, agradecía esa claridad artificial. La cobertura adoptó rápidamente un lenguaje dramático. Palabras como final, derrumbe, destino o sacrificio se repitieron hasta vaciarse de significado. El relato ya no describía hechos, construía atmósfera. En ese tono, cualquier rectificación posterior parecería fría, técnica, casi ofensiva frente al dolor que ya había sido escenificado. En reuniones editoriales, si el tema de la ética apareció, lo hizo de manera marginal, como una preocupación secundaria frente a la urgencia de publicar. Mientras no afirmemos nada. Otros ya lo están diciendo. El público quiere saber.
Estas frases funcionaron como justificación colectiva. La responsabilidad se diluyó entre muchos. Uno de los motores más potentes fue el miedo. Miedo a no cubrir el tema del momento. Miedo a perder relevancia. Miedo a parecer desinformado. En ese clima, no publicar también se vuelve una decisión arriesgada. El resultado fue una cobertura homogénea, repetitiva, casi coral, donde cada medio reforzaba al otro sin necesidad de coordinación. Mientras la maquinaria giraba, las consecuencias quedaban fuera de cuadro. Nadie medía el impacto psicológico sobre las personas involucradas. Nadie calculaba el efecto de una exposición constante basada en conjeturas. El daño no era inmediato ni cuantificable, y por eso resultaba fácil ignorarlo. En algún punto, incluso si la verdad aparecía, ya no encajaría. El relato estaba demasiado avanzado, demasiado cargado de emoción. Una aclaración sobria no podía competir con días de dramatización. La verdad se volvió incómoda, casi indeseable. No todo el peso recae en los medios. La audiencia, al consumir, compartir y comentar, también sostuvo la maquinaria. Cada clic validó el enfoque. Cada reacción confirmó la estrategia. La indignación, la tristeza y la curiosidad fueron convertidas en métricas. Algunos periodistas comenzaron a reconocer el problema. Columnas autocríticas aparecieron tímidamente, cuestionando la cobertura, el tono, la falta de confirmación. Pero llegaron tarde. Y circularon poco. La autocrítica no suele viralizarse. Más allá de su situación particular, el caso de Estela Navarro se transformó en un ejemplo claro de cómo una figura pública puede ser arrastrada por una narrativa sin hechos comprobados. No hizo falta mala intención individual. Bastó con que cada actor hiciera lo que suele hacer. En este punto, la historia ya no pertenecía a Estela Navarro. Pertenecía al sistema que la había producido. Un sistema que confunde informar con entretener, que reemplaza preguntas por hipótesis, que convierte la ausencia en contenido. Toda tormenta mediática tiene un ciclo. No termina con una verdad revelada, sino con el agotamiento del interés. En el caso de Estela Navarro, ese momento llegó sin anuncio, sin cierre formal y sin rectificación contundente. Simplemente, el tema dejó de ser tendencia. Las redacciones pasaron a otra historia. Los programas cambiaron de mesa. Los algoritmos encontraron un nuevo estímulo más rentable. El rumor no fue desmentido con fuerza, pero tampoco confirmado. Se diluyó. El periodismo de escándalos rara vez se detiene en el después. No hay titulares para el silencio que queda cuando la atención se retira. No hay métricas claras para medir el daño residual. Pero ese día existe. Es el día en que las personas mencionadas intentan retomar una normalidad alterada. El día en que los nombres propios siguen cargando con interpretaciones que nunca pidieron. En ese día, Estela Navarro seguía siendo una incógnita pública. Y su hija, una figura marcada por un relato que no había construido. Ningún medio publicó una disculpa clara. Ningún conductor se retractó en pantalla. La falta de confirmación fue presentada, en el mejor de los casos, como falta de actualización. En la lógica del sistema no hubo error, solo una historia que perdió relevancia. La responsabilidad se evaporó con la audiencia. Aunque la historia era ficción, el mecanismo que describe es real. La exposición prolongada basada en conjeturas deja huellas. Afecta a reputaciones, relaciones, estabilidad emocional. El daño no siempre se manifiesta en demandas judiciales ni en comunicados públicos. A veces se traduce en retraimiento, desconfianza, silencio reforzado. Paradójicamente, el mismo silencio que originó el rumor. Incluso si la verdad hubiera aparecido con claridad, una declaración, una prueba, una negación categórica, habría llegado tarde. El relato emocional ya había cumplido su función. En el ecosistema mediático actual, la primera versión suele ser la que perdura, independientemente de su veracidad. La verdad necesita tiempo. El espectáculo no se lo concede. Esta es la pregunta incómoda. Y la respuesta no es única. No es solo el medio que publicó primero. No es solo el programa que opinó sin datos.
no es solo la plataforma que amplificó. Es la suma de decisiones pequeñas, aparentemente inofensivas, que juntas construyen una narrativa devastadora. La responsabilidad es compartida, pero diluida, y eso la vuelve difícil de asumir. La audiencia no es un ente pasivo. Cada clic, cada compartido, cada comentario emocional participa en la validación del contenido. Consumir tragedias sin preguntar por su origen es una forma de complicidad involuntaria. No por malicia, sino por hábito. El caso de Estela Navarro mostró cuán fácilmente se acepta una historia cuando satisface expectativas narrativas previas. Para el periodismo, este tipo de episodios debería funcionar como advertencia, no sobre un caso puntual, sino sobre una deriva estructural. La confusión constante entre informar y entretener. Cuando la emoción reemplaza a la verificación, el periodismo pierde su función crítica y se convierte en eco. No hace falta inventar. Basta con no preguntar. En esta historia, el silencio fue interpretado como prueba de tragedia, pero también puede leerse de otro modo, como una negativa a participar del espectáculo. No responder, no confirmar, no desmentir, puede ser una forma de proteger lo que queda de la intimidad, aunque el costo sea alto. El sistema no sabe cómo lidiar con ese gesto, y por eso lo castiga. Cuando los titulares desaparecen, queda una sensación incómoda, la de haber asistido a algo que no estaba del todo bien. Una historia consumida rápidamente, sin consecuencias visibles para quienes la produjeron. Pero las historias no se evaporan por completo. Persisten en búsquedas, en archivos, en asociaciones mentales difíciles de borrar. El nombre de Estela Navarro quedó ligado a una tragedia no confirmada. Y eso, en términos simbólicos, es suficiente. No hubo comunicado final, no hubo fin del caso, no hubo verdad oficial, solo un desplazamiento del foco. En el periodismo de celebridades, ese es el cierre más común, y también el más problemático. Cada caso ofrece la posibilidad de aprender algo, pero el aprendizaje requiere pausa, autocrítica y voluntad de cambio. Elementos escasos en un sistema que vive de la inmediatez. El riesgo es que historias como esta no sean excepciones, sino ensayos generales de una práctica cada vez más normalizada. Más que un personaje, Estela Navarro termina siendo una advertencia narrativa, lo que ocurre cuando la fama, el silencio y la urgencia mediática se cruzan sin mediación ética suficiente. No importa si la historia era real o no. Importa que fue creíble, y que eso bastó. Cuando el ruido se apaga, queda la posibilidad de escuchar otra cosa, la complejidad, el matiz, la duda. Elementos poco espectaculares pero esenciales. La historia de Estela Navarro no tuvo el final que el titular prometía. Tuvo algo más inquietante. La demostración de cómo se fabrica un final sin hechos, y de cómo muchas veces lo aceptamos sin resistencia. Mañana habrá otro nombre, otro titular ambiguo, otra tragedia sugerida. La pregunta no es si volverán a ocurrir. La pregunta es si, cuando ocurra, alguien estará dispuesto a detenerse.